Villarruel te explica el porqué. Independiente cayó 2-1 en su visita al Defensores del Chaco. Y obviamente por esta fecha 3, Guaraní 2-1 ante Independiente. Bueno, a ver, gracias Gonza. Qué partido difícil, Qué partido difícil de analizar, porque si nos paramos del resultado, si algún desprevenido se conecta recién, si algún desprevenido ve el graph de abajo, Guaraní venció 2-1 a Independiente en Paraguay. Créame que hay mucho para decir en un partido en el que no pasó mucho, en el que no pasó tanto. En un partido en el que en el primer tiempo Independiente lo controló, no digo lo dominó, lo controló. En el que Independiente en la mayoría de los primeros 45 minutos fue algo mejor, o por lo menos fue el que más intentó, el que tenía la pelota, el que lo atacaba a Guaraní. Es decir, un Independiente que jugó con su idea, jugó con su estilo, que no se traicionó, y eso me parece muy bien. Que intentó jugar como cuando juega en el Libertadores de América. Mucho juego de los laterales, tanto Vera como... Un Vera que para mí no desentonó tanto. El cambio para mí estuvo bien. Después me voy a meter por ahí en un punto por punto de algunos jugadores, o un rápido análisis de todos, pero un Vera que yo creo que no sufrió. Por lo menos defensivamente no sufrió. Pasaba mucho por la derecha, Angulo pasaba mucho por la izquierda. Independiente atacaba con los dos laterales a la vez. El juego que vemos siempre de Marcone hasta ese momento, metiéndose entre lo Mónaco y Valdés. Cabral manejando la pelota de 3/4 en adelante o de mitad de cancha en adelante. Es decir, un partido con la idea que ya le conocemos a Independiente. No voy a profundizar mucho más porque ya lo hemos visto y ya sabemos cómo juega. Ahora, tuvo a los 15 minutos del primer tiempo Valdés, en estas cosas que tiene el fútbol, tuvo a los 15 minutos del primer tiempo Valdés, tal vez la jugada más clara de ese primer tiempo al menos. Un cabezazo después de un córner de Cabral y una volada del arquero Rodríguez para ahogar lo que era el primer gol de Independiente, que era merecido, porque tenía la pelota, porque jugaba mejor, porque le controlaba el partido al equipo local. Y por esas cosas que tiene el fútbol, en una jugada después de un córner, una pelota que parecía controlada, una pelota de esas, unas situaciones de esas que hay muchas por partido, que son repetidas, que la pelota viene de arriba y el central le mete la cabecita para dejársela atrás al arquero, en este caso Valdés para Rey. Este Valdés que hace 10 minutos antes yo le decía, tuvo la jugada más clara, podría haber sido el héroe en Paraguay o un gran protagonista. En ese pase atrás que le quiso dar a Rey, encontró a Vargas, al número 14, que leyó la jugada bien igualmente. El central, Gustavo Vargas, el central, que había quedado ahí porque previamente Guaraní había tenido un córner, leyó bien la jugada, entendió que Valdés iba a hacer eso y atacó la pelota. Cuando Valdés la larga para atrás, primero llega Vargas antes que Rey y termina definiendo contra el arquero de Independiente, que no pudo hacer demasiado. Y si no me equivoco, creo que había sido el ataque serio de Guaraní. Sí, había tenido una media tijera del número 10 que después se fue reemplazado a los 20 minutos del primer tiempo. Es decir, fíjense cómo estaba Guaraní, que su entrenador sacó al 10 para poner un lateral derecho, en realidad para poner un defensor más. Entró Benítez, Alcides Benítez. Armó una especie de línea de 5, o en realidad eran un 4-4-2 por momentos, pero que se armaban 5 atrás cuando atacaba Independiente. Pero estaba tan bien Independiente en esos 20 iniciales, sin descollar, sin ser una locura, pero mejor plantado, que a los 10 minutos salió el 10 del equipo. De alguna manera lo estaba incomodando, y se notaba que lo estaba incomodando Independiente a Guaraní. Y bueno, justamente 5 minutos después llega este gol de Vargas, impensado, un baldazo de agua fría totalmente para un Independiente que, como dije, no dominaba estruendosamente, no era una locura lo que estaba tocando la pelota al rojo, no era una de sus mejores noches, pero no estaba mal, no merecía perderlo, y menos de esa manera. Después de ahí el golpe lo dejó Brogy al rojo. Una vez que le entró la mano de Guaraní,
le costó reponerse, le costó volver a entrar en partido. Guaraní lo siguió atacando, lo siguió incomodando. La defensa Independiente, que jugaba muy al fleje, muy adelante, muy en mitad de la cancha, que incluso tuvo un gol Guaraní que después claramente fue anulado por una clara posición adelantada, que se veía, pero que la jugada la dejaron continuar. Pero marcaba un poco esta tendencia del rojo de quedar muy jugado. Sobre el final del primer tiempo, si las cosas estaban complicadas, Marcone las complicó aún más, con una falta muy boluda, que no se le puede permitir a ningún jugador, pero menos a un tipo con la jerarquía y la experiencia de Marcone. Menos todavía, menos. Porque con un empujón justamente con Alcides Benítez, que había entrado un rato antes, es cierto que el paraguayo lo busca a Marcone, lo topetea sin pelota, Marcone se cae y desde el piso Marcone le tira una patadita, lo raspa con los tapones a la altura del muslo. Claramente el paraguayo cayó desmayado como si le hubieran metido un fierrazo en la cabeza. No fue para tanto, pero era una clara expulsión. VAR por medio, porque el árbitro Roberto Pérez no la había percibido por lo menos. Y VAR de por medio terminó siendo expulsado sobre el final del partido, a los 45 minutos. Terminaba el primer tiempo. Se va expulsado Marcone y lamentablemente, y muy a nuestro pesar, bien expulsado. En el complemento ingresa Fernández Cedrés, un cambio recontra cantado. Entra Galdames también en lugar de Vera. Pasa Loyola al lateral derecho. E Independiente otra vez se ordenó. Con un jugador menos, estaba prolijo. Estaba volviendo a jugar como ese arranque del primer tiempo. Y por un momento yo le decía a Gonza, no se nota para nada, la verdad es que Guaraní tenga un hombre de más. Había compensado bien Independiente ese jugador que le faltaba, que obviamente rearmó la mitad de la cancha, ¿no? Bacari, porque lo mandó a Loyola de 4, quedó Galdames como interior derecho, Fernández Cedrés como 5, y más tiradito a la izquierda Cabral, que obviamente después se metía y se adelantaba en 3/4 y más cerca del área, pero a la hora del retroceso daba una mano, por lo menos haciendo sombra, tapando ese hueco, y de alguna manera el rojo quedó con un 4-3-2, con Tarcia y con Ábalos hasta ese momento. Habían salido Millán y había salido Vera. Y hasta ese momento, esos 15-20 minutos iniciales también del segundo tiempo, no te digo que estaba cómodo en el partido Independiente, pero Guaraní estaba tirado atrás, defendiendo el resultado. Y tanto fue Independiente, y tanto lo buscó, y tanto metió un poco desordenado, un poco sin ideas, pero tocando bien la pelota, no sufriéndolo el partido, jugándolo lejos de Rey, que era lo importante también. Y en un centro que parecía algo perdido, porque Angulo mete un centro, y la verdad es que salta Cabral en el primer palo, y nadie sabe de dónde ni cómo llegó Loyola, pero apareció en el segundo palo. Yo dije, con cierta responsabilidad para mí del arquero Rodríguez, porque área chica tenés que salir a romper y a matar. Cabral me parece que lo desconcentra un poco el arquero, porque como que va y que vuelve, y en ese ir y venir, la pelota lo pasa al arquero de Guaraní, y Loyola la empuja en el segundo palo, y le daba un merecido empate al rojo. Si hay que pararnos sobre el resultado y si hay que pararnos por cómo se dio el partido, un 1-1 estaba bien. Estaba bien. Lo aguantó como pudo Independiente, lo aguantó como pudo y cuánto pudo, lo siguió yendo a buscar. Y otra vez, por esas cosas que tiene el fútbol, una falta que para mí es así chiquita, ¿eh? Una falta que yo la verdad es que no me pareció, le dije a Gonza, realmente no me pareció falta. De Fernández Cedrés contra un hombre Guaraní, la típica falta de el hombre Guaraní cubriendo la pelota, poniendo el culito, Fernández Cedrés lo va a apoyar, lo va a cuerpear para ir llevándolo contra el lateral, zona del lateral derecho, zona que no estaba Loyola en ese momento. Termina pitando Roberto Pérez un tiro libre a favor de Guaraní, centro al segundo palo, sale el flojo Rey, qué sé yo, Gonza me decía que sí. Yo creo que sale bien Rey y que tiene la mala fortuna, en este caso, a diferencia de lo que había pasado en Nacional Potosí, en donde sí hubo para mí un error del arquero,
Acá Rey le pega con los puños y la pelota tiene la fortuna Vargas, otra vez Vargas, el mismo que había puesto el primer gol, de que le rebota y se le mete. Ante la marca de Angulo que la sacó pero de adentro del arco, ya la pelota había pasado totalmente. Y tuvo la fortuna otra vez, el número 14, de marcar el segundo gol y a partir de ahí se rompió absolutamente todo. A partir de ahí Independiente ya iba sin ideas, iba como podía, desordenado. Había entrado Sporle primero para aguantar el 1-1 porque empezaba a hacer un negoción para el rojo y terminó después sacándolo a Angulo para que entre Matías Jiménez, porque en el 2-1 lo fue a buscar, pero con Pucci y Jiménez no se encontraron nunca, totalmente perdidos. Pucci entró a hacer un poco de ruido y de barullo, pero no encontró nunca el área, nunca encontró el horizonte, totalmente desorientado. Matías Jiménez no recuerdo que haya tocado la pelota, no lo recuerdo. Cabral intentó manejar los hilos, tuvo una de media distancia que podría haber puesto el 2-2, pero que la pelota la termina sacando el arquero. En definitiva, para no hacerlo más largo, un partido que, como dije, para mí tuvo pocas emociones. Para mí fue un partido mucho más luchado que lo propuso Guaraní, típico de un equipo paraguayo. Te van a llevar el partido a un terreno donde les conviene. Y muy peleado, muy friccionado, en donde no hubo mayores emociones y donde, como dije en esa breve síntesis del primer tiempo, del final del partido, digo, me parece que no lo termina ganando Guaraní, que se lo termina regalando y complicando solito Independiente, y que ahora, ahora te quiero ver. Porque, sin querer ser negativo para nada, de 9 puntos posibles, Independiente sacó 3. Estás obligado totalmente a ganar. Guaraní con este triunfo se corta solo, tiene 7, y empezás a mirar con cariño el segundo lugar y un posible repechaje con los que caigan de... O un mata-mata en realidad con los que caigan de la Libertadores. Falta, es cierto, quedan 3 partidos, Independiente todavía tiene que recibir a Boston River. Todavía... No, creo que primero viaja Guaraní. Creo que es Guaraní primero de local, después Boston River y después cierra con Potosí, me parece. La cuestión es que se le termina complicando a Independiente. O mejor dicho, Independiente terminó complicándose solo el partido. La cagada de Marcone le costó caro. Habrá que ver puertas para adentro qué ocurre. Veo mucha gente, porque tengo el chat acá enfrente aparte, así que los voy leyendo. Veo mucha gente enojada, mucha gente pidiendo que Marcone no juegue más. Gonza se sumaba a eso. Una irresponsabilidad de uno de los referentes de Independiente que a él no le pueden ocurrir y que desgraciadamente terminó condicionando el partido. Como dije, en el primer tiempo jugó mejor Independiente, no merecía ir perdiéndolo. Y en el segundo tiempo también arrancó bien a pesar de ir perdiéndolo y que esté jugando con 10 jugadores. Sin embargo, el fútbol no conoce de merecimientos y ahora tiene que revertir una serie complicada del rojo. Fue 2-1 para Guaraní, en donde, como dije, fue más por fallos y errores de Independiente que por méritos en sí del equipo paraguayo.